¿Te has sentido abandonado alguna vez, como si tus oraciones golpearan el techo y regresaran vacías? ¿Cuántas noches has pasado mirando al cielo oscuro preguntando dónde está tu milagro? La espera duele, corroe, consume, te hace cuestionar si Dios todavía se preocupa por ti. Lo sé, conozco ese dolor. Esa sensación de que todos a tu alrededor reciben bendiciones, mientras tú permaneces con las manos vacías, con un corazón cada vez más pesado. Pero hoy quiero revelarte una verdad que transformará completamente tu perspectiva. La persona con fe verdadera no se queda sentada esperando que el milagro caiga del cielo como una fruta madura. No, se levanta y junto con Dios crea el milagro que necesita. Y de eso vamos a hablar hoy. La fe no es un sentimiento pasivo que nos mantiene inmóviles, esperando que algo suceda. La fe es activa, mueve montañas, atraviesa mares y derriba murallas. Imagina un jardinero. No planta la semilla y simplemente se sienta a su lado, suplicando que crezca. La riega, elimina las malas hierbas, la protege del sol fuerte, fertiliza el suelo, trabaja junto con la naturaleza, con las leyes que Dios estableció, y así exactamente funciona la fe que crea milagros. Hay personas que pasan toda la vida mirando al cielo, pidiendo lluvia, pero ni siquiera han abierto el paraguas. Piden cosecha, pero no siembran. Piden músculos, pero no levantan pesas. Piden sabiduría, pero no abren libros. Piden amor, pero cierran el corazón. La fe sin obras está muerta. Es letra sin música, es barco sin mar, es pájaro sin cielo. ¿Has notado cómo operaba Jesús sus milagros? Siempre pedía una acción de la persona. Al ciego le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. A los sirvientes en las bodas de Caná, llenen las tinajas con agua. Al paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. Siempre una asociación, siempre una co-creación. Dios proporciona lo sobrenatural, pero pide que tú movilices lo natural. El mar no se abrió para Moisés mientras estaba sentado en la orilla, contemplando las aguas. El mar se abrió cuando avanzó, cuando dio el primer paso, cuando extendió su vara conforme al mandato divino. Su actitud activó el milagro que ya estaba preparado en los cielos. Muchos de nosotros fuimos educados con una idea equivocada sobre la fe. Creemos que tener fe significa sentarse y esperar, que humildad es sinónimo de pasividad, que entregar en las manos de Dios significa cruzar los brazos, pero no es así como actuaron los gigantes de la Biblia. Ellos oraban como si todo dependiera de Dios y trabajaban como si todo dependiera de ellos. El agricultor ara la tierra, siembra, riega, cuida, pero no es él quien hace germinar la semilla. Esa parte le corresponde a Dios. El médico estudia, diagnostica, prescribe, opera, pero no es él quien crea la curación en el cuerpo. Esa parte le corresponde a Dios. El artista practica, refina, crea, pero no es él quien pone el don en su espíritu. Esa parte le corresponde a Dios. Recuerdo a un hombre que conocí, lo llamaremos Pedro, perdió su empleo durante una severa crisis económica. Tenía 3 hijos que alimentar y las cuentas se acumulaban. Oró durante semanas pidiéndole a Dios un milagro financiero. ¿Y sabes qué pasó? Nada. Absolutamente nada. Hasta que un día, mientras leía su Biblia, un pasaje saltó a sus ojos. El perezoso desea y nada consigue, mas los deseos del diligente serán completamente satisfechos. Fue como una bofetada de amor. Pedro se dio cuenta de que estaba esperando que un sobre con dinero cayera del cielo, cuando en realidad Dios ya le había dado talentos, habilidades, salud, mente. Comenzó a ofrecer servicios de jardinería en el vecindario. Al principio pocos clientes, después recomendaciones. Luego contrató un ayudante. Hoy tiene una empresa con 30 empleados. El milagro no vino completo, fue co-creado con Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos como Pedro al principio, orando por un milagro, pero sin mover un dedo para crearlo junto con Dios? Mira a tu alrededor ahora mismo. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué talentos te ha dado Dios? ¿Qué puertas ya están abiertas, pero no las atraviesas por miedo o comodidad? Tu milagro ya comenzó, pero tal vez no lo estás viendo porque estás buscando algo grandioso, cuando Dios generalmente comienza con lo pequeño. David no mató a Goliat con un rayo del cielo. Usó una piedra y una honda. Instrumentos simples, comunes, de su día a día. ¿Cuáles son las 5 piedras en tu bolsa hoy? ¿Qué posees ya que
cuando se coloca en las manos de Dios, puede convertirse en el arma que derrotará a tus gigantes. Rezas pidiendo un mejor empleo, pero has invertido en tu capacitación, has enviado currículums, has hecho networking, te has preparado para la oportunidad que le pides a Dios, oras por un matrimonio restaurado, pero ¿has hecho tu parte? ¿Has trabajado en tus propios defectos? ¿Has buscado comprender al otro? ¿Has sembrado amor incluso cuando no lo recibes de vuelta? ¿Clamas por salud, pero has cuidado del templo que Dios te dio? ¿Te has alimentado bien, ejercitado, descansado adecuadamente? La fe que crea milagros es aquella que entiende que Dios ya colocó dentro de ti y a tu alrededor todo lo que necesitas para comenzar. Él multiplicará los panes y los peces, pero pide que entregues lo poco que tienes. Transformará agua en vino, pero espera que llenes las tinajas con agua. Resucitará a Lázaro, pero quiere que retires la piedra del sepulcro. En el desierto los israelitas clamaron por comida. Dios podría haber hecho llover asado del cielo, ¿verdad? Pero Él envió el maná, un alimento que nunca habían visto antes, y dio instrucciones específicas. Recojan solo lo suficiente para cada día, excepto en la víspera del sábado, cuando deberían recoger el doble. Aquellos que intentaron acumular más de lo que necesitaban para un día vieron el alimento pudrirse y crear gusanos. Aquellos que fueron perezosos y no recogieron el doble antes del sábado pasaron hambre en el día de descanso. ¿Ves cómo funciona? Dios proporcionó el milagro, pero ellos necesitaban seguir las instrucciones, hacer su parte, recoger el alimento. Era una asociación, un trabajo en equipo entre lo divino y lo humano. Una de las historias que más me impresionan en la Biblia es la del ciego de nacimiento que Jesús sanó. Cristo podría simplemente haber chasqueado los dedos y devuelto la vista al hombre. ¿Pero qué hizo? Escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo aplicó en los ojos del ciego. Después le dijo que fuera a lavarse en el estanque de Siloé. Piensa en esto. Jesús, el creador del universo, usando saliva y tierra. ¿Por qué? Porque quería enseñar que los milagros generalmente involucran elementos comunes de nuestra vida diaria, transformados por el poder de Dios. Y más, el ciego tuvo que caminar hasta el estanque, con barro en los ojos, probablemente siendo ridiculizado en el camino. Tuvo que actuar con fe para recibir el milagro completo. Hay una fuerza dentro de ti que está dormida, un potencial que aún no ha despertado. Dios colocó en ti semillas de grandeza, de sanación, de prosperidad, de amor, pero esas semillas necesitan ser regadas con tu acción diaria, con tu persistencia, con tu trabajo. ¿Te has preguntado por qué Jesús, al sanar al paralítico, le mandó que tomara su camilla y anduviera? ¿No bastaba con levantarse y caminar? La camilla era el símbolo de su limitación, de su enfermedad, de su dependencia. Cargar la camilla era un acto simbólico de tomar responsabilidad por su vida. Era decir, no me acostaré más en este lugar de derrota, esta camilla no me cargará más, yo la cargaré. ¿Cuál es la camilla en tu vida hoy? ¿Cuál es el símbolo de tu limitación que Dios te está pidiendo que lleves fuera como un trofeo de tu victoria? La fe que crea milagros es aquella que asume responsabilidad, que no culpa a las circunstancias, personas o incluso a Dios por sus problemas. Es aquella que dice, con la ayuda de Dios puedo cambiar mi situación, puedo ser parte de mi propio milagro. Cuando Elías oró por lluvia después de 3 años y medio de sequía, no se quedó solo mirando al cielo. Envió a su siervo 7 veces a mirar el horizonte. En la 7ª vez, una pequeña nube, del tamaño de la mano de un hombre, apareció. Muchos habrían dicho eso, esa nubecita minúscula, eso no va a resolver nuestra sequía. Pero Elías vio en aquella pequeña nube el inicio de su gran milagro y ordenó que el rey subiera a su carruaje y partiera antes de que la lluvia lo detuviera. Esa es la fe que anticipa el milagro, que actúa como si ya hubiera recibido, que ve en la pequeña nube la promesa de la tormenta abundante. ¿Cuántas pequeñas nubes has ignorado en tu vida? ¿Cuántos inicios de milagros has dejado pasar porque estabas esperando algo grandioso y espectacular? Aquel primer cliente, aquel pequeño contrato, aquel elogio en el trabajo, aquella mejora sutil en tu salud, aquel momento de conexión en tu matrimonio desgastado. Todas son pequeñas nubes, señales de que el cielo se está moviendo a tu favor. No desprecies los pequeños comienzos. Hay personas que piensan que crear milagros con Dios significa no pasar por dificultades. Nada podría estar más lejos de la verdad. El valle forma parte del viaje. El desierto es necesario. Es en el desierto donde aprendemos a depender totalmente de Dios.
Es en el valle de la sombra de la muerte donde experimentamos el consuelo del cayado y la vara del buen pastor. José no saltó directamente del sueño al palacio. Pasó por el pozo, por la esclavitud, por la prisión injusta. En cada etapa podría haber renunciado, podría haberse amargado, podría haber maldecido a Dios, pero en lugar de eso, trabajó excelentemente donde estaba. Como esclavo, administró también la casa de Potifar, que su señor le entregó todo. Como prisionero, gestionó también la cárcel que el carcelero le dio autoridad. José entendió que el milagro se construye ladrillo a ladrillo, día tras día, decisión tras decisión. ¿Y tú? ¿Estás haciendo lo mejor donde Dios te colocó hoy? ¿O estás tan obsesionado con el mañana que no puedes ver las oportunidades del presente? La mujer con flujo de sangre por 12 años gastó todo lo que tenía con médicos, nada funcionó. Podría haberse resignado, podría haber aceptado que esa era su cruz, su carga para llevar por el resto de su vida. Pero cuando oyó hablar de Jesús, algo dentro de ella dijo: si solo toco el borde de su manto, seré sanada. Observa lo que sucedió. Tuvo que esforzarse para llegar a Jesús. Tuvo que enfrentar a la multitud. Siendo una mujer considerada impura por la ley, tuvo que agacharse, humillarse, estirar la mano. Jesús no fue a ella fue a Jesús. Y cuando tocó su manto, Jesús dijo: hija, tu fe te ha sanado. No fue un milagro pasivo, fue un milagro que exigió acción, coraje, determinación. Muchos de nosotros queremos que Dios nos lleve de la cruz directamente a la corona, sin pasar por el camino intermedio. Pero el camino intermedio es donde se forma el carácter. Es donde aprendemos las lecciones necesarias para administrar el milagro cuando llegue. Dios podría haber liberado a los israelitas de Egipto y teletransportarlos directamente a la tierra prometida. El viaje que tomó 40 años podría haberse hecho en 11 días. Pero necesitaban el desierto, necesitaban aprender a confiar en Dios para comida, agua, dirección. Necesitaban aprender a vivir como un pueblo libre, ya no con mentalidad de esclavos. El desierto no era el destino, era la preparación para el destino. ¿Cuántas veces nos quejamos de nuestro desierto sin darnos cuenta de que es exactamente allí donde Dios nos está preparando para el siguiente nivel? ¿Cuántas veces queremos saltar etapas sin entender que cada fase tiene su propósito? Crear milagros con Dios significa estar dispuesto a pasar por el proceso. Significa entender que la mariposa solo emerge después de que la oruga soporta la oscuridad y la transformación dentro del capullo. Intentar abrir el capullo prematuramente para ayudar a la mariposa es en realidad condenarla a una vida de alas débiles incapaces de volar. Cuando oras por paciencia, Dios no derrama un balde de paciencia sobre tu cabeza. Te da oportunidades para practicar la paciencia. Cuando oras por fortaleza, Dios te coloca en situaciones que requieren fortaleza. Cuando oras por sabiduría, Dios te presenta problemas que demandan sabiduría para resolver. El milagro está en el proceso, no solo en el resultado final. Los músculos solo crecen cuando enfrentan resistencia. El oro solo se purifica en el fuego. El diamante solo se forma bajo presión extrema. Tal vez estés pasando por un momento de presión ahora. Tal vez estés en el fuego. Tal vez estés enfrentando resistencia en todas las áreas de tu vida. Y tal vez estés orando: Dios, sácame de esto, haz un milagro. Cuando en realidad Dios está diciendo: el milagro está sucediendo dentro de ti mientras pasas por esto. No desperdicies tu dolor, no trates de escapar del proceso. Permite que Dios use cada experiencia, cada desafío, cada obstáculo como material de construcción para tu milagro. La viuda que Elías encontró durante la hambruna estaba a punto de preparar su última comida para ella y su hijo y después morir. Elías le pidió que primero hiciera un pan para él. Qué petición aparentemente egoísta e insensible, pero era una prueba de fe. Ella tenía que dar lo poco que tenía antes de recibir el milagro de la multiplicación. Durante toda la hambruna, su harina y su aceite nunca se agotaron. ¿Qué te está pidiendo Dios que entregues hoy? ¿Qué último pan quiere Él que ofrezcas antes de abrir las compuertas de la abundancia en tu vida? El principio es claro en toda la Biblia. Antes de recibir, necesitas dar. Antes de cosechar, necesitas sembrar. Antes de gobernar, necesitas servir. Recuerdo a una mujer llamada María. Soñaba con ser madre, pero después de años de intentos, los médicos dijeron que sería imposible. Ella y su esposo oraron por un milagro, hicieron promesas, lloraron noches enteras. Nada sucedió. Hasta que un día, mientras oraba, María sintió paz. Una paz
que no tenía sentido ante la situación. Y oyó en su corazón: ¿y si el milagro no es que tengas un hijo, sino que te conviertas en madre de otra forma? María comenzó a trabajar con niños necesitados en su comunidad, creó un proyecto social, se dedicó íntegramente. Años después, ella y su esposo adoptaron a 3 hermanos que estaban a punto de ser separados en el sistema de adopción. Hoy, dice que no puede imaginar su vida de otra manera. El milagro llegó no como ella esperaba, pero mucho más grande de lo que soñaba. A veces, crear milagros con Dios significa estar abierto a un guión diferente del que teníamos en mente. Significa confiar en que el autor de nuestra historia ve el cuadro completo, mientras nosotros vemos solo la página actual. Y esto me recuerda una verdad profunda. La fe no es creer que Dios hará exactamente lo que tú quieres. Fe es creer que no importa lo que suceda, Dios hará lo mejor. Es confiar en el carácter de Dios más que en las circunstancias. Job dijo: aunque Él me matare, en Él confiaré. Eso es fe madura. Fe que permanece incluso cuando el milagro parece distante. Fe que adora a Dios por lo que Él es, no solo por lo que hace. Existe un nivel de intimidad con Dios que solo se alcanza en el valle, no en la cima de la montaña. Hay revelaciones que solo vienen cuando todos nuestros apoyos son removidos y todo lo que nos queda es Dios. Sadrac, Mesac y Abednego, antes de ser arrojados al horno ardiente, declararon: nuestro Dios es capaz de librarnos, pero aunque no lo haga, no serviremos a tus dioses. Estaban listos para crear un milagro con Dios, ya fuera el milagro de la preservación dentro del fuego o el milagro de permanecer fieles hasta la muerte. Al final, el mayor milagro no es la sanación, la promoción, la restauración de la relación o la provisión financiera. El mayor milagro es la transformación de tu carácter para ser más semejante a Cristo. Es cuando puedes amar en medio del odio, perdonar en medio de la ofensa, tener paz en medio del caos, confiar en medio de la incertidumbre. Ese es el milagro que tú y Dios crean juntos, día tras día, elección tras elección. Es un trabajo interno, muchas veces invisible a los ojos humanos, pero perfectamente visible a los ojos de Dios. Cuando Jesús caminó sobre las aguas durante la tormenta, Pedro pidió ir a su encuentro. Cristo dijo: ven, Pedro. Salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Fue un milagro extraordinario, pero cuando Pedro quitó los ojos de Jesús y se enfocó en la tormenta, comenzó a hundirse. El milagro estaba condicionado a su conexión continua con Cristo. Y esto resume perfectamente lo que significa crear milagros con Dios. Mantener tus ojos fijos en Él, no en las circunstancias tormentosas a tu alrededor. Es confiar y avanzar, incluso cuando todo parece imposible. Es dar un paso a la vez, sabiendo que Él sostiene tu mano. Tal vez estés en una tormenta ahora. Los vientos de la adversidad soplan fuerte. Las olas de los problemas parecen tragarte. Y clamas por un milagro. Permíteme decirte, el milagro ya comenzó. En el momento en que decidiste no rendirte, en el momento en que elegiste confiar a pesar de las circunstancias, en el momento en que resolviste dar un paso más en fe, en ese momento tú y Dios comenzaron a co-crear tu milagro. La persona con fe no espera pasivamente que el milagro suceda. Se levanta, se arremanga y trabaja junto con Dios para crear el milagro que necesita. Entiende que Dios es el compositor, pero ella necesita tocar la música. Dios es el arquitecto, pero ella necesita construir el edificio. Dios es el autor, pero ella necesita pasar las páginas. Hay un milagro con tu nombre. Te está esperando. No en la inercia, no en la pasividad, no en la procrastinación, sino en la acción fundamentada en la fe, en la persistencia anclada en la promesa, en el trabajo alimentado por la confianza. Tu milagro no caerá del cielo como un paquete entregado en tu puerta. Tu milagro está siendo co-creado ahora, a través de tus decisiones diarias, de tus palabras, de tus acciones, de tus reacciones. Entonces, ¿qué harás hoy para avanzar hacia tu milagro? ¿Qué pequeño paso de fe darás? ¿Qué tinaja de agua llenarás para que Cristo la transforme en vino? ¿Qué 5 panes y 2 peces entregarás para que Él multiplique? No esperes más. No te quedes mirando al cielo, esperando que algo suceda. Mira dentro de ti a los talentos, dones, recursos y oportunidades que Dios ya colocó en tus manos. Mira a tu alrededor, a las puertas que ya están abiertas, a las personas que Él colocó en tu camino, y entonces
Con fe inquebrantable y trabajo incansable comienza a crear tu milagro con Dios. Y recuerda, el tamaño de tu milagro